Mi nombre es Samuel para los que no me conocen. Y para los que me conocen, pues soy Sam. ¿Va? Ok. ¿Se acuerdan que empezamos una serie que se llama Más que un libro? ¿Y cómo nos fue esta semana? A ver, si estoy preguntando cómo nos fue, ¿es porque empezaron a leer la Biblia? ¿Sí? ¿La desempolvamos? ¿Cargamos más el celular para abrir la aplicación? Muy bien. Vos mencionabas, ¿se acuerdan que en 2 de Timoteo 3:16 qué dice? Fuerte. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudar y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a una iglesia y nos empezamos a reunir en la iglesia, nos dimos cuenta que hay gente que saca un libro, ¿verdad? Y empieza a leer y empieza a buscar, o prende su celular y empieza a buscar el texto, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos una Biblia. Cuando compramos un equipo, una televisión, un estéreo, un refrigerador, generalmente como buenos mexicanos, ¿qué hacemos? Abrimos todo, quitamos los empaques y ya no, y conectar todo. El rojo con el rojo, el negro con el negro, y enchufar y poner las pilas al control y power, ¿verdad? Pero generalmente el instructivo lo dejamos. ¿Por qué? Porque nos da flojera, porque es cultura, porque así aprendimos, porque a lo mejor mi abuelito me enseñó, a lo mejor lo vi de mi papá, así de, no, 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 eso déjalo después, ¿no? Y aprendemos así a, a vivir. Pero hoy quiero platicar un caso particular. Gracias a Dios tuve la oportunidad de en algún momento comprar un estéreo. Creo que todos como hombres siempre queremos un estéreo ruidoso, un estéreo que retumbe, un estéreo que los vidrios se oigan y que los vecinos digan, ya bájale, ¿no? Y generalmente, bueno, no todos, ¿verdad? Pero cuando estamos haciendo la limpieza, cuando estamos ahí, le subimos a todo, ¿verdad? Pero entonces yo compré uno y dije, wow, no, este es de marca, es potente y se debe de escuchar fuerte. Entonces, como buen mexicano, como me enseñaron, lo conecté y todo, ¿no? Y cuando le prendo digo, ¿qué pasó? Creo que me robaron. Creo que voy a tener que reclamar a la tienda. Pero me acordé que hay un instructivo. Me acordé que viene ahí un librito, ¿verdad? Que nos dice las instrucciones. Entonces ya empecé a leerlo, tomé un tiempo y me di cuenta que ciertas características del equipo no estaban conectadas. Entonces empecé a configurar, hice cambios y esos cambios cuando les subí, ¿qué creen que pasó? Mis vecinos ya no me querían. No, se escuchó genial. Se escuchó como se tenía que escuchar. Fuerte, claro. ¿Por qué? Porque tomé un tiempo de tomar un instructivo. Tomé tiempo de que el fabricante puso unas instrucciones en un libro y eso es lo que hice. Entonces creo que todos ustedes y yo sabemos quién nos creó. No creemos que nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó y también nos dio un manual y también nos dio un libro y también podemos ir a Él y podemos acudir a Él y podemos decir, Señor, ¿qué hago en esta situación? En la situación de mi estéreo yo decía, no se escucha, pero en mi situación de mi vida, ¿qué puedo hacer? A veces solemos a recurrir, ¿no? Yo pude recurrir tal vez a un amigo, no, ¿qué crees? Es que mi estéreo no se escucha, es que no funciona.
y tal vez pudo ayudarme o tal vez no. Pero esa es la invitación de nuestro Padre Celestial, que agarremos la Biblia, que podamos tomarla como instructivo de nuestra vida, como manual de vida. ¿Se acuerdan que el salmista en el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino? Ahora vamos a predicar juntos. ¿Qué les parece si me ayudan? ¿Qué dice? Así es. La Biblia dice esto. La Biblia dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tal vez desde muy pequeños, jóvenes o en lo que estamos viviendo, podemos vivir una vida de incertidumbre. Podemos estar viviendo solo por vivir o no sabemos qué decisión tomar. Pero aquí dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nos podemos usar su palabra para guiarnos. Él nos va a guiar cuando no sabemos, donde no sepamos a dónde ir. Esa es su palabra, esa es su ayuda, eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos ha dado. La Biblia es útil para nuestra vida, para la vida, no solo para la iglesia, no solo para que el domingo vengamos y traigamos: oye, tráete la Biblia o descárgala. No, no solo para el grupo Connect, cuando tenemos un estudio, cuando el líder dice: abran su Biblia en el versículo tal, de ahí sí la usamos. No, la Biblia es útil para guiarnos, útil para enseñarnos. Acabamos de leer que nos puede instruir cómo vivir. Tuvimos padres, tuvimos familia cerca de nosotros y ellos nos daban consejos, pero muchas veces esos consejos no nos ayudaron. Pero gracias a Dios tenemos su palabra. Gracias a Dios tenemos a dónde podemos recurrir. Quisiera citarles textualmente lo que en algún momento escribió Abraham Lincoln. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Un gran regalo que tenemos es la salvación. Pero un gran regalo que tenemos en esta tierra es su palabra, es su guía, es lo que nos ha dado. Hoy quisiera compartir el tema que se llama la mejor herramienta. Pastor Bob nos mencionaba hace 8 días sobre un canon, cómo se juntaron los libros, cómo fue que llegamos a tener 66 libros. Pero en este caso yo quisiera hablarles especialmente de la Reina Valera. ¿Quién no ha escuchado o ha tenido una versión Reina Valera en sus manos? Yo, ¿verdad? Creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Por qué Reina Valera? ¿Por qué empezó así? Porque cuando hubo una traducción, dice de la Vulgata, del latín vulgar, por eso dice de la Vulgata, se tradujo al español. Casiodoro de Reina lo traduce al español. Él lo agarra del latín y lo pasa al español. Y se forma la Biblia en 1602, aparece la Reina Valera. Es la primera Biblia que tenemos en español.
Pero si alguno de nosotros hemos tenido oportunidad de leer Reina Valera, ¿qué dice? Hagáis vosotros, porque anduvisteis. ¿Y qué pasa con eso? Que, que nos damos cuenta que no hablamos así, ¿verdad? Nosotros no hablamos así. Nosotros hablamos español castellano. Y es importante entender la Biblia. Ya hemos visto por qué es importante la Biblia, pero también vamos a ver por qué es importante la Biblia. Es importante entender qué dice la Biblia, qué tiene la Biblia para nosotros. Vamos a ver Hechos 8:30. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice: Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Se acuerdan que Felipe se acercó al etíope? Y entonces, si nosotros seguimos leyendo la Reina Valera, yo puedo hacer la misma pregunta. ¿Entiende usted lo que está leyendo? Bueno, si ya tenemos un crecimiento, si ya pasaron años y ya más o menos le entendemos, ¿verdad? Pero de primera vez es algo confusa, ¿no? Utiliza palabras que muchas veces no conocemos. Hay un ejemplo claro, ¿no? Cuando dice: es que salúdense con ósculo santo. Y yo así de… Y los que ya saben Reina Valera, pues saben que es un beso, ¿verdad? Entonces hay muchas palabras que Reina Valera usó en ese momento porque es el lenguaje que se escuchaba. Pero pues gracias a Dios hay nuevas versiones, hay nuevas traducciones y en esas nos podemos apoyar, en esas podemos aprender más de la Biblia. Una de las 3 versiones que mencionaremos hoy es la que usamos generalmente aquí. Usamos NTV. ¿Qué significa NTV? Ok, vamos a, para los que están apuntando, para los que quieren un dato, dice que se tardaron 10 años en traducirla. Imagínense 10 años para hacer una traducción, 50 eruditos en las áreas de teología, traducción, estudios lingüísticos, corrección de estilo, corrección de gramática, tipografía, edición, para comunicar. El mensaje de los lectores es que se tuviera el mensaje original, pero con la misma claridad. La siguiente versión es NBI, que significa Nueva Versión Internacional. Esta versión se creó precisamente para hablar un lenguaje más global, no solo de un país o no solo de un grupo. Dice: la Sociedad Bíblica Internacional decidió producir un nuevo texto en español siguiendo los principios de traducción, en los que trabajaron varias personas, igual por más de 10 años. Pero como su nombre dice, NBI la quisieron hacer internacional para llevarla a África, América del Norte, América Latina y Asia. Y terminamos con la traducción del lenguaje actual. Dice: se ha traducido de tal manera que su mensaje sea equivalente al original, pero de todo para que pueda leerse con fluidez y pueda escucharse sin problemas de comprensión. Entonces, estamos hablando de nuevas versiones que hay de la Biblia para que podamos ayudarnos a entender lo que estamos leyendo. Porque puede pasar el tiempo, puede pasar los años y podemos tal vez entender la Biblia de una forma no correcta. Y eso no nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual.
¿Ok? Vamos a... La pregunta es, ¿qué versión estás usando tú? Y mi pregunta que tengo también es, ¿cuál piensas tú que es la mejor versión? La que yo tengo, ¿va? La que ustedes tienen. Yo quiero decirte que la mejor versión de la Biblia es la que se lee. Esa que tú estás leyendo es esa. Esa que está dándote el crecimiento, esa que está trayendo vida. Esa es la mejor versión que podemos leer. Hoy quisiera también hablarles de algunas herramientas que tenemos para aprender un poquito más de la Biblia. Y me traje mis pinzas, mi martillo y mi perico, ¿ah? No, la verdad es que no. Ok, aquí tenemos un librazo. Hay algo que se llama comentario bíblico y esto nos puede ayudar a llevar al contexto de lo que estamos leyendo. Porque acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió hace 2000 años, ¿no?, de la historia. Entonces necesitamos saber el contexto, por qué lo está diciendo, qué eran las tradiciones, qué estaba pasando en ese momento, porque no es lo mismo. Acuérdense que todo conforme va pasando el tiempo van cambiando las cosas. Creo que ni en la forma de pensar ni en la forma de vestir es lo mismo que en los años 70, ¿verdad? En los 90, en los 2000, hoy, ahora ya hay otra forma de pensar. Pero algo que nos puede ayudar es que tengamos un comentario bíblico con cada uno de los libros. ¿Quieren otra herramienta? ¿Qué les parece una Biblia de estudio? Esta Biblia también, cada versículo trae un comentario y nos podemos apoyar porque también nos explica, porque también nos dice qué quiere decir la historia, incluso hay Biblias donde vienen las letras de color rojo, ¿sí la ubican? ¿Qué significa? Exacto, que habla Jesús. Muy bien. Esta se llama Biblia del Diario Vivir. ¿Va? ¿Quieren otra? Muy bien. Esto es para los jóvenes. Ay, es que luego dice el joven, ay papá, es que la Biblia que tú usas de verdad que es para viejitos, ¿no? Y creo que lo que tú estás leyendo como que no le entiendo mucho, ¿no? Entonces podemos obtener la Biblia de liderazgo joven, para el joven. También hay Biblias para mujer, Biblias para hombre, Biblias para líder. Una de mis favoritas es esta. Se llama Nuevo Testamento Multiversiones. En una sola Biblia hay 4 versiones. Por si no le entendí en una, pues me voy a la otra. Y si no le entendí a otra, pues me voy a la otra. Lo que se trata de comprar es saber más. Es saber más qué Dios tiene para mí, qué Dios ha preparado para mí, cuáles son sus promesas, cuáles son sus bendiciones y lo que menos nos gusta, pero que también tenemos que saber, cuáles son nuestras obligaciones. Esto es lo que Dios nos dejó. Esta es su herencia en esta tierra. Allá no la vamos a usar. Ya cuando estemos en su presencia, aquí es vida. Aquí es autoridad. ¿Quieren uno más? ¿Alguna vez han pasado por algún problema? ¿Por una situación difícil? Qué bueno. Ay, no es cierto. No, les digo qué bueno porque también hay libros. Hay libros.
No, este no les voy a decir. No, este se llama En el ojo de la tormenta. Para entender, muchas veces pasamos por momentos difíciles, por momentos que no encontramos una explicación y vamos con Bob, vamos con el líder, vamos con el hermano y llegamos, ¿no? Y decir, no, es que nadie me entiende, no, es que no saben. Pero a veces nos podemos guiar en un libro. Un libro nos puede ayudar a entender muchas cosas. Algo que me gustaría decir es que también los libros son para antes, no solo para después. ¿Qué quiero decir? No solo porque estoy pasando por el ojo de la tormenta, sino porque sé que en algún momento lo voy a pasar. En algún momento voy a pasar por eso. Y cuando yo pase, ya voy a saber cómo reaccionar. Ya voy a estar identificado. Ya voy a tener textos bíblicos en mi corazón. Ya voy a tener una dirección y no voy a estar así, a oscuras. Por último, para nosotros que a veces tenemos problemas económicos y le decimos, Dios, bendíceme sobrenaturalmente, Dios dice, sí, está bien, toma un libro. Dice, ¿cómo llego al fin de mes? A veces necesitamos ayuda, consejos financieros, pero con una versión de la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. Entonces, tenemos herramientas, tenemos versiones, tenemos libros. No hay nada que nos impida crecer. Gracias a Dios, tenemos enseñanza cada 8 días, tenemos grupos Connect donde los líderes enseñan y tenemos libros, tenemos versiones. No hay algo que nos impida el no entender la Biblia. No hay algo que diga, lo único que puede estorbar, lo único que puede no hacernos leer es el orgullo y la soberbia. El decir, yo no lo necesito. Muchas gracias. Yo puedo resolverlo. Vamos a hablar también del internet. ¿Quién tiene internet? Todos tenemos internet y el que no, gracias al gobierno nos acercamos al poste y ahí tenemos internet, ¿verdad? Entonces no hay pretexto. Podemos buscar estudios, eso sí, hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos buscando, porque nos pueden desviar. No todos los estudios son buenos, no es que la palabra sea mala, sino que les dan un enfoque diferente con el que tú has crecido. Entonces puede turbarte, puede cambiarte. Entonces, ¿es bueno? Sí. ¿Podemos usar las herramientas que Dios nos ha dado para buscar más de Él? Sí. Ok, y algo que ya nacemos pegados con Él es Él. Y entonces vamos a sacarle provecho. Podemos buscar de Dios también en el celular. Podemos dejar un espacio entre el Facebook, el Twitter y decir, Dios, voy a leer la Biblia. Una versión que yo quisiera, una aplicación que yo quisiera enseñar, que ustedes también la han escuchado, es la de YouVersion. ¿Sí la han descargado? Les aconsejo esta versión porque, primera, es libre de anuncios. ¿Quién quiere anuncios? No te lleva a que descargues otra aplicación. Y también hay diferentes versiones. Si no queremos libros, si no queremos tener la Reina Valera, tener la Nueva Traducción Viviente y tener todas así, ¿no? Y buscar. Esta versión también nos permite tener todas y descargarlas en nuestro celular. Esta aplicación también es muy buena porque no necesitamos internet con ella. Entonces algo donde nos podemos apoyar. Y una aplicación más para los que ya la tienen, excelente. Y para que no, se llama
Glorify. Para el devocional, ¿verdad? Hay que hacer devocional. En la aplicación de YouVersion también hay devocionales. Si también un día tú dices, no, es que yo quiero consejos cómo llevar mi matrimonio. Ahí buscamos un devocional de matrimonio y nos van a aparecer muchos. Son pequeños, son cortos, tienen versículo, tienen enseñanza y tienen aplicación. Entonces, ¿cómo se sienten? Con tantas herramientas, equipados, excelente, con tanta ayuda que Dios nos ha provisto. Era difícil antes, ¿no? Antes que los apóstoles escribían ahí, que la traducción y que estaba en griego, pero que no, que mejor que en arameo y que el idioma y que se escribía de izquierda a derecha y que no todos sabían y que solo eran cartas y que solo lo habían leído unos y otros. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos ese acceso, podemos. Entonces, ya no depende de Dios. Lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Ahora depende de ti, depende de mí, depende de tomar un tiempo de leer la Biblia y hacerle parte de mi vida y decir, Señor, enséñame cómo tengo que vivir, instrúyeme, yo quiero vivir plenamente, yo quiero vivir como tú quieres, como tú has planeado, como tú, enséñame. Podemos hablar de matrimonio, podemos hablar de cómo guiar a los hijos, cómo, ¿alguna vez han tenido la posibilidad de leer Proverbios? ¿Y cómo nos ha ido? Mucha enseñanza, ¿verdad? Entonces, si empezamos a leer ese libro de Proverbios, Eclesiastés, nos damos cuenta que la Biblia es viva, porque algo que se escribió hace bastante tiempo sigue siendo eficaz para el día de hoy, sigue siendo real a nuestra vida. Vamos a Entonces hemos hablado de dos cosas. La primera, ¿cuál es? De versiones, ¿verdad? Y la segunda, de herramientas. Muy bien. Hoy quiero también ya para terminar, vamos a hablar del devocional. Creo que es un tema que se escucha por ahí, ¿verdad? Que se menciona entre los hermanos, pero casi no se habla de un devocional, de tener un tiempo para meditar la palabra, para leer la palabra, para entender la palabra. Necesitamos un tiempo para tener un tiempo con Dios, un tiempo para el Señor. Generalmente, no sé si les pasa cuando van a trabajar y ya así de chin, ya son el despertador, ¿no? Y son 7:45 y entro a las 8, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que la lectura de bíblica se pasó a la tarde, ¿no? Pero resulta que la carga del trabajo se puso más pesada y eso me llevó a hacerlo en la noche. Pero en la noche pues hay que cenar, hay que hacer cosas, prepararnos para el otro día y ya al final del día disponemos a abrir nuestra Biblia. Y yo les pregunto, ¿qué pasa? Empezamos dormimos y despertamos, ¿no? Dormimos y despertamos, dormimos y despertamos. Y aunque nos forcemos a leer, no se nos va a quedar esa palabra. Entonces, ¿qué es el consejo? Es, vamos a tomar un tiempo, vamos a darle un tiempo, vamos a ponerle hora. Si tenemos que entrar a trabajar a las 8, pero me tengo que parar a las 7, pues vamos a ir de menos a más, vamos a pararnos 5 minutos antes y en 5 minutos antes ya tengo tiempo para leer la Biblia. La siguiente semana le voy a poner otros 10 minutos y así, pero que sea nuestro día cristocéntrico. ¿Afanes? ¿Qué creen?
Cuando ya logremos un afán, ya vamos a tener otro. Cuando ya vamos a resolver un problema, ya se viene avistando el otro. Entonces, vamos a tomar un tiempo para leer la Biblia, vamos a tomar un tiempo para saber qué tiene Dios para nosotros y podamos también ser quien Dios dice que soy en la Biblia. Que podamos irnos puliendo como diamantes y que Cristo sea formado cada vez más en nosotros. Que pase el tiempo y veamos cómo el poder de Dios, cómo la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida. Nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Nosotros tenemos la oportunidad de escudriñarla, de leerla, de atesorarla. Pero hay mucha gente allá afuera que no va a poder. Hay mucha gente que va a pasar el tiempo y no va a abrir una Biblia. Y la única Biblia que va a leer somos usted y yo. Entonces, si nosotros no pasamos tiempo con Dios, no pasamos tiempo con la palabra, ¿qué les vamos a decir? Cuando no, amigo, tengo una necesidad tan grande. Y yo, no, pues sí, tienes razón, está muy fuerte tu problema. Pero si tenemos la palabra de vida, tenemos la palabra de autoridad, vamos a poder compartirla, vamos a poder decirle, sí, pero confía porque Dios dice esto. Porque mira, puedes estar pasando por una situación, pero Dios te va a sacar, Dios te va a ayudar, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que esa palabra sea mía. Sí está escrita, sí fue escrita para una iglesia, fue escrita para personas, sí, pero es el tiempo de decir, esta palabra, Dios, es mía. Esta palabra, cuando pasamos por momentos, por situaciones difíciles, yo puedo decir, no tendrá temor mi corazón está confiado en ti, Dios. Porque estoy recurriendo a la palabra. Cuando tengas un problema, cuando tenga yo una situación, cuando estemos pasando por momentos difíciles, podemos recurrir a la palabra. Porque hay una palabra en el mundo, porque hay una palabra en las situaciones, pero también hay una palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Y esa palabra es la que te va a levantar. Y esa palabra es la que te va a mantener con vida. Y esa palabra, al oír la palabra, va a traer fe. Y fe que puedes vivir, fe que puedes compartir, fe que puedes animar. Fe real, palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a ser hacedores, no oidores. Gracias, Dios, porque tenemos su palabra. Y su palabra es vida. Yo te pido que antes de terminar en el punto de devocional, alces tu celular, alces tu Biblia y digas o digamos, gracias Dios, gracias porque tu palabra es viva, gracias porque tengo acceso a ella, gracias Señor porque cuando necesito una palabra de aliento, una palabra en mi vida, aquí la puedo encontrar, porque puedo confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a terminar hablando del devocional. La tecnología que no me ayuda. Ya quiso. Sale. Ok. Tenemos un ejemplo de devocional. Sé que hay muchos ejemplos. Sé que tal vez tú estás llevando uno, pero quiero hablar en uno en particular. Está en 4 pasos, que sería escritura, observación, aplicación y orar. Entonces, esto me va a llevar a no solo leer por leer. Así de, Samuel, ya leí la Biblia y leí el Nuevo Testamento en una semana y el Antiguo Testamento en 2 semanas.
Está excelente, pero ¿qué tanto de eso estás viviendo? ¿Qué tanto de eso estamos poniendo en práctica? ¿Ok? Entonces vamos a empezar con escritura. Dice, lo primero que hacemos es leer la porción bíblica y si tú deseas y está en tu corazón, escribirla en un cuaderno y poner, a ver, hoy, ¿qué dice la Biblia? Y escribir el texto. Algo que nos puede ayudar también es un diccionario bíblico, en el cual si no hay una palabra, podemos buscarla. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Gracias a Dios, gracias a la tecnología, bueno, si no tenemos un diccionario bíblico, pues tenemos internet. Puedo googlearla, puedo decir, ¿qué significa esta palabra? Y así saber qué dice. Entonces ya tengo la escritura y si está en nuestro corazón, vamos a escribirla, ¿va? La segunda es hacer una observación. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tiene que ser diferente de la forma en la que estoy viviendo a la forma que dice la Biblia? Entonces tengo que observarla. La palabra tiene que estar en mi mente y en mi corazón. Tercera, aplicación. ¿Qué aplicación tiene? ¿Aplica para mí? ¿Aplica en mi corazón? ¿Aplica en lo que estoy viviendo? ¿Aplica en lo que estoy viviendo en mi trabajo, en mi matrimonio? Lo que Dios nos enseña en la Biblia ya no son reglas, sino son consejos de vida. Cuando estamos leyendo la Biblia, podemos anexarle en nuestro corazón y poner, cuando Dios me dice un mandamiento, por ejemplo, no matarás, no solo es porque todas las consecuencias que lleva, sino porque Dios quiere que tú y yo seamos felices. Y todo lo que está escrito en la Biblia es porque Él quiere que vivamos bien, que vivamos tranquilos. También en Proverbios dice, guarda tu lengua, ¿no? Porque en ella está la vida. Cuando guardamos nuestra boca, Dios nos está dando ese consejo, guarda tu boca. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que si guardamos nuestra boca es para que estemos bien, para que estemos felices. Por eso está escrito la Biblia, no solo para imponernos, sino porque sabemos que Dios nos ama, porque nos ha dado su palabra para que sea una guía y para que estemos bien. Y vamos a terminar en la parte de la oración. Ya lo escribí, ya hice mis observaciones, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y puedo terminar orando y puedo decir, Señor, entiendo esta palabra en mi vida, pero ¿sabes qué? No, como Bob nos enseñaba hace 8 días, no quiero que solo sea un logos. Sé que tu palabra tiene poder, sé que tu palabra es vida, pero quiero que sea un rema, que quiero que sea viva para mí, quiero que sea viva para mi familia, quiero que sea viva. Entonces es cuando viene su Espíritu Santo y empieza a hablar a nuestros corazones. Las palabras, las enseñanzas nos las pueden imponer. No nos podemos aquí parar o en un grupo Connect y enseñar y decir, no, es que tú no debes de hacer esto y esto y esto y esto. Pero eso solo sería imposición. Pero cuando oramos, ya no se vuelve una imposición. Se quita esa carga y aprendemos a soltar, aprendemos a hacer. Cuando la Biblia dice, perdona a tu hermano, si me obligan, creo que no voy a llegar al perdón. Pero cuando lo he leído, lo he observado, lo he meditado, y viene su Espíritu Santo y toca mi corazón y digo, es cierto. Y es lo que me lleva al cambio.
Y es lo que puedo decir: sí, Espíritu Santo, lo voy a hacer, voy a perdonar, voy a cambiar, voy a ser libre, porque creo que tú quieres lo mejor para mi vida. Hemos hablado de las versiones, hemos hablado de las herramientas, hemos hablado de tener un devocional, de tener un tiempo para nuestra vida. Y hoy quiero hablarles un poquito de mi vida. Yo, por la bendición de Dios, casi cumplo 40 años. Ok, todavía falta, pero casi. Y tuve la oportunidad y la bendición de ser cristiano desde los 4 años. Entonces, pues, conozco lenguaje cristiano, conozco alabanzas cristianas, conozco iglesias, conozco pastores, predicadores y todo. Pero no sé si les pasó en algún momento o están pasando por esta situación donde mi orgullo y mi soberbia me hicieron pensar que no necesitaba de la Biblia, que Samuel Luna podía resolver sus problemas él solo, y que lo que la Biblia decía no era suficiente para satisfacer mis necesidades. Por eso pasé, por el orgullo, por la soberbia, por decir yo puedo. No, eso ahorita para mí no es. Para ahorita no. Y aunque yo seguía asistiendo a la iglesia, seguía alabando, seguía diciendo gloria a Dios, seguía escuchando, pero no hacía conforme a lo que yo escuchaba. No hacía incluso conforme a lo que yo leía. Y eso trajo consecuencias, claro que sí. Consecuencias que me di cuenta que ahorita, de una forma más madura, con un entendimiento un poquito más, me di cuenta que me hubiera evitado muchas cosas de las que viví, mucho dolor del corazón, muchos problemas que se pueden alargar por años, por no seguir unos consejos que ya estaban escritos, por decir yo lo voy a hacer, yo lo voy a solucionar, yo puedo. Entonces yo reflexioné y llevo un tiempo haciéndolo diferente, porque para hacer conforme dice la Biblia se necesita fe, se necesita creer, decir sí, Señor, lo que tú dices no lo entiendo, de verdad que yo quisiera hacerlo de otra forma, pero si tú me lo estás diciendo en tu palabra, si lo estoy escuchando, si el Espíritu Santo está hablando a mi corazón, lo voy a hacer conforme tú dices. Ya no más, ya Samuel se cansó. Ya Samuel se cansó de tener los mismos resultados. Ya se cansó de que pasen los años y estar en el mismo lugar y en la misma situación. Y ¿saben qué es lo que más en ese tiempo me pudo haber desanimado? Es que siendo cristiano, siendo hijo de Dios, no estaba viviendo conforme a lo que Él estaba planeando para mí, sino estaba viviendo conforme a lo que yo había planeado para mí. Y eso tuvo resultados. En esta parte quisiera hablarle a los jóvenes. Yo sé que a veces es complicado, porque en la juventud te llaman ciertas circunstancias y a lo mejor a veces podemos sentirnos abusados, ¿no? De que nuestros padres nos llevan a hacer lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia.
pero yo les puedo decir, la Biblia es la mejor herramienta para vivir. No la eches fuera de tu vida, no la hagas a un lado, no esperes a pasar por momentos difíciles, no esperes a que ya digas, no puedo más, Dios, ahora sí voy, ahora sí lo que tú me digas que tenga que cambiar, lo voy a cambiar, ahora sí ya voy a ir, ahora sí voy a leer, ahora sí ya. No lleguemos a eso. Vamos a ser inteligentes, vamos a ser honestos y decir, mira, Señor, la verdad yo no quiero hacerlo. Si tú me das a elegir, pues yo prefiero hacer lo otro. Pero creo en ti, creo en tu palabra. Creo y tengo la convicción plena que tu palabra es viva y es poderosa. ¿Se acuerdan lo que decía Albert Einstein? Cuando dice que es de locos esperar algo diferente y haciendo las mismas cosas. Se los voy a leer para que no les invente. Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si en algún momento te identificas con lo que he hablado y por alguna situación no hemos hecho conforme a lo que hemos aprendido, sino que la hemos hecho un poco de lado y empezamos a caminar como yo me imagino que es lo mejor. Hoy es un buen tiempo para agarrar ese libro, para agarrar la Biblia y para decirle, Señor, perdóname si yo no he hecho conforme a lo que está escrito. Perdóname si no lo he hecho. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa inteligencia para que podamos leer de su palabra y ser hacedores. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos consuela, tu palabra nos sana. Si algo estorba en nuestros corazones, que tal vez sea orgullo, o sea soberbia, o el decidir hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso, que eso pueda quedar atrás. Hoy decido buscar el consejo. Hoy decido buscar antes de tiempo también, para que cuando pase esa situación, yo sepa cómo reaccionar y pueda estar mi fe cimentada en ti, en lo que tú dices en el problema, en lo que tú dices en la necesidad, en la situación. Ya no quiero confiar en mí mismo, sino quiero confiar en tu palabra. Quita todo aquello que me estorbe y ayúdame también a saber qué tengo que quitar yo para pasar un tiempo para meditar en tu palabra. Ayúdame a entenderla, a no solo leerla por leer o por cumplir. Ayúdame en mi devocional. Ayúdame para que yo pueda aplicarla en mi vida. Ayúdame
para que también tu Espíritu Santo me revele y tu Espíritu Santo me ayude a ser hacedor. Ya no quiero que pasen los años y ser solo un oidor, sino hoy quiero ser hacedor de tu palabra. Hoy quiero vivir en tu voluntad y no en la mía. Perdóname, pero hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy confío en tu palabra y descanso en ella. Y sé que gracias a ti hoy tengo vida, tengo tiempo, tengo recursos, tengo herramientas para saber más de ti. Quiero saber más de ti, Dios. Quiero saber qué tienes para mi vida, qué plan tienes para mi vida. Quiero, Señor, tener todo lo que tú quieres que yo tenga. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.